Los negros o afrodescendientes son el tercer grupo étnico más numeroso de toda América Latina, después de los blancos, de los indígenas o mestizos. Debido a su desafortunada historia en esta parte del mundo, los negros han quedado la mayor parte de la historia relegados a un segundo plano y han tenido muy poco o nulo protagonismo en la política de estos países. Sin embargo, hubieron pequeñas excepciones a lo largo de la historia de negros que lograron ascender en la jerarquía y se convirtieron en grandes presidentes, demostrando tener la suficiente capacidad para gobernar correctamente sus países, de igual o mejor manera de que como gobernaría un blanco, un indígena o cualquier otra persona. Hoy te hablaré de negros que llegaron a ser grandes gobernantes en Latinoamérica. Vicente Guerrero fue probablemente el primer presidente de ascendencia africana que gobernó un país latinoamericano, específicamente a México. Al comienzo de la campaña por la independencia mexicana, Vicente Guerrero tomó las armas en favor de los separatistas y luchó al lado de destacados personajes como José María Morelos. Cuando México consiguió su independencia definitivamente, el afromexicano se opuso al proyecto de monarquía de Agustín de Iturbide y participó en la caída de este personaje. En 1829, en medio de una crisis política, Vicente Guerrero fue designado como presidente de México, cargo que solamente ocuparía por 8 meses. Durante su gobierno, Guerrero llevó o intentó llevar a cabo importantísimas reformas. Intentó hacer una reforma agraria para distribuir más igualmente las tierras del país, buscó introducir políticas proteccionistas para desarrollar una industria mexicana, buscó crear un sistema de educación pública en México, defendió el establecimiento de un sistema democrático, federal y de la separación de la Iglesia del Estado. Sin embargo, las dos reformas más importantes de Guerrero fueron la abolición de la esclavitud en México y la derrota de una invasión española que tenía como objetivo reconquistar el país. Vicente Guerrero cayó producto de un golpe de estado ese mismo año. Juan José Nieto Gil fue un importante, aunque olvidado personaje de la historia de Colombia. Después de la disolución de la Gran Colombia, Colombia cayó en un periodo de inestabilidad interna y guerras civiles. En este contexto, un escritor y militar afrocolombiano llamado Juan José Nieto Gil entró en el escenario político, primero desempeñándose en 1851 como presidente o gobernador de Cartagena. Durante su presidencia en esta parte de Colombia, Nieto Gil decretó la abolición de la esclavitud africana, protegió los derechos de los indígenas, promovió la educación pública no solo para hombres, sino también para mujeres, una medida bastante progresista para su época. Promovió la construcción de obras públicas y promovió el establecimiento de un modelo democrático, federal y con sufragio universal para Colombia. En 1861, 10 años después, mientras todavía ocupaba su puesto como presidente de Cartagena, ocurrió un vacío de poder en el gobierno, por lo que se proclamó como presidente de Colombia. Por desgracia, solamente estuvo en el cargo por 6 meses y no tuvo la oportunidad de llevar a cabo ninguna reforma, pues fue derrocado por un golpe de estado y se retiró de la vida política. Gregorio Luperón fue probablemente el líder nacionalista dominicano más importante del siglo XIX. Este afrodominicano, en su juventud, luchó en la Guerra de Restauración contra los españoles, quienes querían reconquistar RD. También luchó en distintas guerras civiles y participó en la caída de Buenaventura Báez, un político dominicano que quería convertir a RD en un estado de los Estados Unidos. En 1879, en medio de una crisis política en su país, Gregorio Luperón asumió como presidente provisional. Con puño de hierro, Luperón encaminó a su país hacia la paz y el progreso. Luperón suspendió temporalmente el pago de la deuda externa con el fin de darle un respiro a las caóticas finanzas del Estado. Creó una junta de crédito con el fin de otorgar préstamos y estimular el crecimiento de la agricultura, la ganadería, la minería y la industria dominicana.
Para esto también introdujo políticas proteccionistas, trató de estabilizar las relaciones exteriores de RD, especialmente con su vecino, Haití, promovió el establecimiento de una educación pública para los dominicanos y promovió el establecimiento de un sistema democrático y liberal en su país. En 1880, República Dominicana celebró unas elecciones presidenciales y Luperón entregó el poder limpiamente. Carlos Antonio Mendoza fue uno de los pocos líderes de ascendencia africana que tuvo la América Central. En el siglo XIX, Panamá formaba parte de Colombia, pero este país frecuentemente tenía guerras civiles que afectaban a Panamá. Los panameños comenzaron a resentirse con los colombianos y desarrollaron un sentimiento separatista. En 1903, luego de una guerra civil conocida como la Guerra de los Mil Días, con ayuda de los Estados Unidos, Panamá declaró su independencia. El afropanameño Mendoza estuvo presente en todos estos eventos históricos. En los años siguientes ocupó varios cargos políticos, hasta que en 1910 asumió temporalmente la presidencia de Panamá. Durante su gobierno, Mendoza buscó defender la independencia de su país al limitar la intromisión de los Estados Unidos en sus asuntos internos. Defendió el establecimiento de una educación pública para educar a las clases más humildes de Panamá. Promovió la construcción de importantes obras públicas, como carreteras, puertos, alumbrados públicos, ferrocarriles, y también intentó relajar las tensiones y evitar una guerra entre Panamá y Costa Rica. Ese mismo año, Carlos Antonio Mendoza fue removido del cargo por el Parlamento panameño. Nilo Peçanha fue el primer presidente de ascendencia africana de Brasil, un país con una importante comunidad de afrodescendientes. A finales del siglo XIX, Brasil se convirtió en una república y distintos políticos y militares republicanos pasaron a ocupar la presidencia de este país. En 1906, rápidamente Nilo Peçanha escaló en la jerarquía política del gigante sudamericano y se convirtió en vicepresidente, pero 3 años después, en 1909, el presidente Afonso Pena fallece y por ley, Nilo Peçanha asumió a gobernar lo que le restaba de mandato. Durante su gobierno, Nilo Peçanha creó instituciones destinadas a proteger los derechos de los indígenas, finalizó distintas obras públicas que sus antecesores habían comenzado, como redes ferroviarias, carreteras, sistemas de electricidad o líneas de telégrafos. Llevó a cabo distintas investigaciones científicas con el fin de mejorar la agricultura brasileña y aumentó las inversiones en la educación y la industria de Brasil, rubros que en ese momento estaban muy descuidados. En 1910, un año después, ocurrieron unas elecciones presidenciales y Nilo Peçanha entregó la presidencia limpiamente. Estos fueron algunos de los más importantes negros que llegaron a ser presidentes de muchos países de América Latina. Si tienes más información para agregar al video, puedes dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.